Montamate, Daniel, gracias por atendernos, muy amable. Un gusto. Experto en temas energéticos. Contame, Daniel, ¿cómo estás viendo esta dinámica, ¿no? El gobierno necesita rápido acomodar un poco todo el tema tarifario, que obviamente llega tarde, pero bueno, ahora está el formulario de la segmentación. Mira, si quisieran actualizar las tarifas, porque necesitan actualizarlas para que recuperen costos económicos, porque si no los subsidios están creciendo a la estratosfera. El año pasado fueron de 11.000 millones de dólares, este año nosotros los estamos estimando, contabilizando incluso estos ajustes en 16.000 millones de dólares. Por lo tanto, todo este es un armado para evitar, con un eufemismo, tenemos que seguir aumentando las tarifas de gas y electricidad. Entonces, vamos a segmentar, han dicho. Y yo creo que ya intentaron segmentaciones. Antes era segmentación por consumo. Crearon varias categorías de subconsumos residenciales, tarifa R1, R2. Y ustedes le dijeron, no, pero miren, con esta segmentación vía consumo, hay gente que tiene un departamento en Libertador, me acuerdo que usaban ese ejemplo, y que consume muy poco, y hay gente que tiene un departamento de 65 metros en zona sur, donde viven 5 personas, están consumiendo mucho más. Chao, se les acabó la segmentación porque el consumo no era un indicador del ingreso. Entonces ahora han decidido, vamos a segmentar por ingreso. Y bueno, han creado estas 3 categorías. Para que la sociedad entienda, me gusta a mí a veces estos temas reducirlos al absurdo, Maximiliano. Supongamos que no se anote nadie en ese registro. No se anote porque es engorroso, porque no funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que aumentarle, salvo los que están protegidos por la tarifa social, al resto le aumentamos para que pague el 100% del costo de la energía. Esa sería una. Y supongamos que se anoten todos en el registro este. Entonces no hay más aumento, según lo que dice el propio decreto para este año. Con lo cual no se cumple el objetivo de seguir actualizando las tarifas. Bueno, yo creo que esto va a terminar en una gran burocratización del problema, se va a ir corriendo. Yo no tengo el 10% de los más ricos, cómo funciona esto en Salta, Chaco, Formosa, porque es gas y electricidad para todos los usuarios del país. Me imagino que van a tener dificultades para aproximar esto, y después tenemos una economía informal de un 40%, lo están ustedes repitiendo permanentemente. Entonces, ¿en qué vamos a terminar? Que un traficante de droga que tiene todos los ingresos en la informalidad, a lo mejor termina pagando gas y electricidad con tarifa social, y una policía casada con un maestro en una unidad familiar van a terminar teniendo estos 348.000 pesos de ingreso familiar y van a tener que pagar tarifa plena. Así que me parece que estamos queriendo inventar la rueda. Lo que funciona en todo el mundo, fíjense en Uruguay, fíjense en Chile, se inventan estas cosas. En Uruguay hace poco ha habido gobiernos más vale de izquierda, en Chile actualmente, y nadie está pensando en este tipo de segmentaciones con bienes que son fungibles. El electrón, la molécula de gas son fungibles. Yo creo que tenemos que concentrarnos en mejorar el mecanismo de tarifa social. Claro. Y el resto de los usuarios hay que ir aproximándolos a que paguen en la tarifa los costos económicos. No, claro, lo que pasa es que, claro, hay una dinámica muy compleja, ¿no? Muy difícil de manejar, ¿no? Porque contamos, este es parte del problema macroeconómico, digamos, pues si vos tenés un déficit fiscal para este año de 2,5% del PBI y tenés 3 puntos de subsidios económicos y 2,5 puntos de subsidios energéticos, bueno, ahí tenés el corazón del problema. Si no, el ajuste tenés que hacerlo en todo el resto del sector público, que también hay áreas que tenés que hacerlo, pero ahí tenés el corazón del problema. Ahora, también es cierto que sea una cosa paradójica, que los aumentos dispuestos para este año
para el 80% o 90% de la población que ya se aplicaron en marzo y en junio, en total da 45%. Pero claro, tenés una inflación de 70, 80, o sea que en términos relativos estás abaratando la luz y el gas respecto al resto de los precios. Entonces el incentivo es, más allá de que las familias ajustan en todo, está claro que no ajustan en luz y gas, sino que hay un incentivo a gastar más eso, porque total, económicamente me sale más barato respecto a todo el resto de las cosas. Ahora, también es cierto, déjame completar esto, pero también es cierto que teniendo 7% de inflación o 8% de inflación en julio, le pones un aumento adicional de luz y gas a julio y te da arriba del 10%. Y ya es una catástrofe desde el punto de vista de la dinámica inflacionaria. Entonces, ¿me dejas completar, Maximiliano, la idea? Sí. Porque suscribo todo lo que has dicho. Pero hay que decirle a la gente también esto. Si no le aumentás, tenés que aumentar los subsidios. ¿Y los subsidios con qué los estamos financiando, Maximiliano? También con papel pintado, con emisión inflacionaria. Entonces, la cuestión no es indolora. Te aumento las tarifas, apega en la inflación. Dejo los subsidios, no pasa nada con la inflación. No, si claro. Los subsidios aumentan. Empecé por ahí, el problema macroeconómico es ese, sí. Entonces, ¿por qué nos metemos en estos laberintos? Porque congelamos precios y tarifas de la energía con inflaciones crónicas. Estamos reincidiendo en políticas fallidas y después es muy complicado salir. Y este esquema de segmentación que han planteado, creo que no es la salida. Tarde o temprano vamos a lo que funciona en el mundo. Se pagan los costos de la energía económicos en la tarifa y hay una tarifa social que ahí nos tenemos que concentrar porque hay muchos vivos que están y no deberían estar y hay gente que no está y debería estar. Y además ha habido una transferencia de ingresos. Yo me acuerdo, hice una nota en el 2008 respecto a cuando estábamos financiando, subsidiando con el gas importado de Bolivia, que ya no salía caro, la climatización de piscinas, no voy a decir el complejo de barrios privados porque no quiero estigmatizar, pero conté que llegaba en el 2008 y puse la publicidad en el diario que trabajaba, la publicidad de la climatización de piscinas, es decir, había una promoción de los fabricantes, hay una empresa española muy conocida de calderas para piscinas y otros fabricantes locales, que junto con la compañía distribuidora de gas en la zona norte hacían la promoción para climatizar piscinas con el título Noche de Pileta. Y había un papá con una chiquita bañándose en una piscina climatizada de la zona norte de estos barrios. Todo eso con el gas subsidiado, pero que se pagaba muy caro, a precio dólar, caro, importado desde Bolivia. Ese tipo de cosas multiplicadas por millones y millones, miles de millones de dólares en los últimos años. Bueno, el tema es cómo salís ahora de ese laberinto. Una última pregunta para Montalbán. Sí, más allá de la discusión de si está bien subsidiar o no, la pregunta es, respecto a la segmentación, en el siglo XXI, cuando hoy la FIP, por ejemplo, cuando vas a liquidar el IVA, ya tiene informadas las compras que hiciste, es decir, con el Big Data el Estado tiene informatizado todo. En esta época del mundo, ¿no hay mecanismos como para que directamente con la información que tiene el Estado se segmente y no se lleve al consumidor a tener que hacer inscripciones, planillas, cosas bastante engorrosas, cuando en realidad la información está o no está esa información? Bueno, no sé si está y si esa información es disponible. Debemos decir otra cosa. En los marcos regulatorios básicos de gas y electricidad están prohibidos los subsidios cruzados también. Porque si se trata de segmentar en bienes que son fungibles, bueno, inventemos entonces segmentación de precio para la leche, un precio para la leche para ingresos altos, para ingresos medios, ingresos bajos, para el pan, para la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no funciona es el sistema. Es decir, el sistema funciona en aquellos países que no entrampan la energía en el corto plazo. Entonces, tienen
tarifas de la energía y del gas que recuperan los costos económicos, no tienen subsidio generalizado, sino subsidio focalizado en una tarifa social. A eso tenemos que ir y no tratar de argumentar a ver si por algún mecanismo podemos segmentar, porque lo que recién estuvo diciendo Maximiliano es lo siguiente: antes había subsidio generalizado y subsidios generalizados, sí, que son los que han venido existiendo hasta ahora en esta misma administración, benefician más a los ricos que a los pobres. Bien. Daniel Montalbán, gracias, como siempre, muy amable, ahí estaba, ex secretario de Energía, ex titular de YPF. Daniel Montalbán.